Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes. Amén. Segunda de Reyes. Amén. Nos ponemos de pie. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar, ¿quién dice? Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Repitan conmigo: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, que esta palabra, Señor, pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, pueda ministrarnos, pueda traer consuelo, Señor, esperanza, pueda también redarguirnos, pueda exhortarnos y pueda edificarnos, Señor. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, que toda perturbación, que todo espíritu, Señor, que quiera perturbar en esta noche, quitar y robar esta palabra, Señor, o lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Amén, gloria a Dios. Voy a hablar algunas cosas, lo que he leído acá, pero quiero decirles que aquí lo que hemos dado lectura, hay algo tremendo de lo que habla del rey Ezequías. Y Ezequías fue, dice, hija, su mamá de Ezequías se llamó Abi, no Abigail, sino Abi. Y es un diminutivo, ¿no?, de Abías. Entonces, esta mujer era esposa, escúcheme bien, del rey Acaz. O sea, su papá de Ezequías fue un rey malo, fue un rey perverso, fue un rey de Israel, pero fue un rey, hermanos, idólatra, un rey impío. Y yo quiero notar algo así, que dice la Biblia, habla el nombre de su madre, que se llamó Abi, y fue hija de Zacarías, fue un rey de Israel, no fue el profeta, sino un rey que hubo también en Israel. Y dice la Biblia que Ezequías fue un rey justo, y comenzó a reinar 25 años, joven. Reinó 29 años. Yo quiero decirles que aquí hay el primer indicio
de que teniendo un padre malo, impío, su hijo fue un rey bueno. Y estudiando todo esto o escudriñando las escrituras, podremos darnos cuenta que una gran influencia que tuvo su madre. ¿Me están entendiendo? La mamá fue una influencia. Es decir, su mamá fue la que le enseñó al hijo a guardar los mandamientos, a vivir una vida recta delante de Dios. Y él no vivió de acuerdo al ejemplo de su padre. Eso les digo porque hoy en día, de aquí vamos a sacar una serie de ejemplos, aplicaciones para nuestra vida, de todos estos eventos de la vida de este rey, que voy a hablar de una manera así breve. Pero yo quiero decirles que muchas veces nosotros podemos vivir en un entorno, en una familia problemática. O puede ser que nuestro padre sea un mundano, nuestra madre sea creyente. Pero eso no nos da derecho a nosotros a que nuestra vida se destruya y que nuestro futuro se vea negro. ¿Me están entendiendo? Se puede cambiar. Esta mujer trabajó mucho en la vida de su hijo, Ezequiel. Otro ejemplo lo tenemos en la Biblia acerca de Moisés. A pesar de que él fue instruido en lo mejor de su tiempo, en la cultura, en la religión egipcia, pero su madre influyó mucho en la vida de Moisés. Tenemos otro ejemplo en la vida de Samuel. Y acá hay una gran responsabilidad que tienen las mujeres cristianas, una gran responsabilidad por su hogar, por sus hijos, de inculcarle los valores de la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aunque cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es en los primeros inicios, en los primeros años de la vida de un niño, y que quede grabado cada palabra, cada hecho importante, queda grabado en ese corazón. Y la pregunta es: ¿qué estaremos grabando nosotros como padres en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué trabajo estamos haciendo? Dice que este rey quitó los lugares altos, quebró las imágenes, todo lo que su padre había hecho. Miren, se había esforzado por hacer, su hijo lo destruyó después de muerto. Y hay algo muy interesante. Dice que hizo pedazos la serpiente de bronce. Moisés hizo una serpiente. Dice que cuando eran picados por serpiente o mordidos, dice que la gente miraba a la serpiente de bronce que había hecho Moisés y se sanaba, porque Dios había hecho ese medio de que ellos se pudieran salvar. Pero esa fue una señal de la serpiente levantada en el desierto. Pero el pueblo de Israel comenzó a adorarlo, comenzaron a hacerlo su altar, y toda la gente comenzaba a hacer ahí, y eso fue un tropiezo para el pueblo de Israel. Y es por eso que el hombre siempre trata de adorar, siempre trata de darle gloria y quitarle la gloria a Dios. Amén. Hay mucha gente, escúchame bien, que a veces cuando vemos a una persona siendo usada por Dios, nosotros corremos a esa persona y le quitamos la honra a Dios. En una oportunidad un siervo estaba yendo a predicar a un país. Ya estaba llegando en el avión a esa nación que le habían invitado a predicar, y Dios le habla al Espíritu Santo: ¿sabes qué? Vuélvete, le dice, porque no me están esperando a mí, te están esperando a ti. Y el que hace los milagros, el que sana, el que salva soy yo. Así que vuélvete. Dice que llegando a ese país, tomó el avión de regreso. Y muchos le dijeron: este es un pastor que no cumple sus compromisos. No, sino que Dios le ordenó que se volviera. Que el corazón de esa gente estaba esperando al hombre, a la popularidad del hombre, lo que hacía los milagros. Pero este hombre decía: hasta yo necesito de Dios que me sane, hasta yo necesito de Dios sus milagros. Y eso es lo que el hombre hace. Cuando cada vez que el hombre, como esta serpiente, lo hacen con un motivo, y él destruyó esta serpiente, este símbolo, lo destruyó. Y dice en el verso 5 que hemos leído, ¿cuál fue el secreto de este hombre, del rey Ezequías? Fue que puso su esperanza en Dios. ¿En qué estamos poniendo nosotros nuestra esperanza? Tal vez en nuestro trabajo, tal vez en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Algunas personas ponen su esperanza en la herencia. Ay, cuando se muera mi familiar o alguien me va a dejar mucho dinero, propiedades, y de ahí voy a vivir.
O una mujer que es atractiva, bonita, se casa con un hombre por sus posesiones. Y muchas veces pasamos nuestra esperanza en diferentes cosas, en nuestra cuenta bancaria, en todo lo que tenemos. Pero este rey hizo algo. Puso su esperanza, su confianza, lo puso en Dios. ¿Cuántos en esta noche estamos poniendo nuestra confianza en Dios? Dice la Biblia que ni después ni antes de él hubo otro como él, ni un rey como él, después de él, en todos los reyes de Judá. Usted dirá, no, pero ¿y David? No, es que David fue rey de Israel. Recuerden que se dividió. Aquí está hablando que ni un rey después de él en el reino de Judá se igualó ni superó a este rey. ¿Y cuál era su secreto? ¿Por qué? Está en el verso 6 que hemos leído. ¿Por qué era que Dios le dio tremenda honra? Porque esa es una honra. Que la Biblia diga que después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Qué tremendo, hermano, lo que hace Dios. Cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones tu esperanza en Dios, escúchenme, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar. Y dice en el verso 6, la respuesta dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Siguió a Jehová y guardó sus mandamientos. ¿Cuántos siguen a Dios? ¿Cuántos guardan su palabra? Dios dijo, y en esto será el resultado de su amor hacia mí, en que me obedezcan y que guarden mi palabra. Porque yo puedo decir, yo amo a Dios, pero ¿cuánto de la Biblia yo estoy obedeciendo? ¿Cuánto de la Biblia yo estoy obedeciendo? Ahí radica el secreto, la obediencia. Me llegó a mí hace muchos días por una invitación a matricularme para poder estudiar en un doctorado de teología, porque yo he estudiado teología, soy bachiller en teología. Estudiar doctorado en teología son 3 años más. Y meditando, llegué a la conclusión. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que nos han visitado, pastores, de todo, pero con muchos jóvenes también, con muchos seminaristas, gente que ha estudiado, aún he estudiado con gente, teólogos católicos. Y bueno, me he dado cuenta que conozco de la Biblia, como para decir de dónde estoy parado en cuanto a mi fe. Y después meditando dije, el asunto no está en conocer tanto el conocimiento, sino el asunto está que hoy es tiempo de lo que yo sé es obedecer. Amén, ¿me está entendiendo? O sea, no es tanto conocer doctorados y tanta cosa de la Biblia, de la palabra de Dios, sino cuánto de lo que yo conozco estoy obedeciendo. Porque dice la Biblia, no os hagáis maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y es por eso que los pastores, escúcheme bien, cuando caen en pecado, el pastor tiene más castigo que un miembro. Porque nosotros tenemos más luz, más conocimiento en cuanto a las escrituras y el castigo es mayor. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros. Este rey dice que siguió a Jehová y no se apartó de él y guardó sus manos. Y miren el resultado. Dice que Jehová estaba con él. ¿Cuál es el secreto para que Dios esté contigo? Para que esté conmigo. Es seguir a Dios. Es guardar sus mandamientos. Jehová estaba con él. Dice que a donde quiera que él salía, a donde él iba, prosperaba. Y eso es algo que se nota en gente, no cualquiera tiene eso. Es decir, si esa persona comienza a vender zapatos, va a llegar a tener un momento que va a tener una empresa de calzado. Si se dedica a algo pequeño, Dios lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a donde quiera que él salía, donde quiera que él hacía, prosperaba. Y en la Biblia registra el caso de José. Dice que Potifar le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a administrar mi casa. Por tu palabra se va a gobernar acá toda mi casa. Solamente mi mujer, no, pero mis criados y todo.
¿Y sabe lo que la Biblia dice? Y todo lo que Jehová hacía, prosperaba. Lo pusieron en la cárcel y él llegó a ser administrador de la cárcel. Todo prosperaba. Lo sacaron de la cárcel y lo pusieron como gobernador de Egipto después, segundo después del faraón. Y todo prosperaba. Porque Dios, y la gente decía, es que Jehová está con él. ¿Cuántos pueden decir de nosotros? Oye, mira, le va bien en la vida. Todo lo que hace prospera. Su negocio, su trabajo, en todo lo que hace prospera, le va bien. Y la gente dirá, no, es que él es cristiano. Ella es cristiana. Y todo lo que él hace, Dios lo bendice. Y Satanás, eso es lo que también dijo. ¿No has visto a mi siervo Job, que es temeroso, apartado del mal? ¿Es que acaso tú no lo has rodeado con tu bien, con tu protección? Porque era un hombre próspero, un hombre bendecido. Hermanos, eso está en la Biblia. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Todo lo que tú hagas. Por eso que en tu boca no tiene que estar, ¿qué tienes? Tengo un negocito. ¿Qué vas a hacer? Esto. Tú hablas pequeñito. Tienes que declarar, hoy empiezo así, pero mañana Dios me llevará a otro nivel de bendición para mi vida, para mi negocio. Señor, yo declaro que todo lo que toque mis manos, yo declaro que todo lo que yo haga, en todo mi trabajo, tú me vas a bendecir. Tú me vas a bendecir. Yo puse en el porvenir con mi esposa un negocio. Yo he vendido hasta con mi esposa hasta dulces. Al por mayor vendíamos y nos iba bien. Puse para hacer de planos, me fue bien. Fui porque estaba solo, mi esposa no podía bajar la puerta. Comencé a coger obras por ahí, no había para poder atender una oficina, pusimos. Nos fue muy bien. Pusimos Frutimax, nos fue muy bien. Sino que muchos nos trasnochaban, mi esposa ya lo hacía mal y yo no lo podía apoyar porque yo tenía que hacer mis trabajos. Y hermanos, sí, y me acuerdo que un pastor me dijo, oye Jorge, todo lo que tú haces, todo te sale bien. Es porque la palabra de Dios lo dice. Todo lo que tú hagas nos va bien. Cuando empecé a enseñar me dieron 2 aulas. Después empecé y me dieron 3 aulas. Empecé a tiempo no completo con lo allá, después me dieron tiempo completo. De menos a más, de menos a más. Hermanos, porque yo soy consciente que no es mi capacidad, sino es la bendición de Dios sobre nuestras vidas, en tu negocio, en lo que tú hagas. Y este rey, la Biblia lo registra, todo lo que él hacía prosperaba. ¿Y sabe lo que sucede cuando Dios está contigo, hermano? Su padre había sido un vasallo, un siervo del rey asirio, y lo tributaba, daba tributos en oro, en ganado. Pero hermanos, cuando tú empiezas a buscar a Dios y Dios está contigo, mira lo que sucede. Dice que él rompió las cadenas de Asiria. Él se rebeló, dice la Biblia. Dijo, ya no voy a tributar. ¿Por qué voy a tributar? Y hermanos, rompió las cadenas. Cada vez que tú sigues a Dios, hermanos, le buscas a Dios, esas cadenas que están atando, que Satanás tiene en tu vida, se tienen que romper en el nombre de Jesús. Amén. Se tienen que romper. Si en tu vida, hermano, haces cosas y trabajas de sol a sol y no ves que aprovechas tu trabajo, es que no estás gozando de la bendición plena de Dios. Y tienes que preguntarte, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué área está pasando? Hermano, rompió las cadenas y venció a sus enemigos. Los retiró hasta sus fronteras. Dios le dio victoria donde le iba. Con la vida de Ezequías, hermanos, es como una radiografía para cada uno de nosotros. Amén. Es para la vida de este hombre. Hermanos, nosotros nos podemos ver cómo nosotros podemos caminar en victoria. Cuando tú, hermanos, cuando tú no sirves a Dios, esperas siempre ser llevado cautivo. Cuando tú, hermanos, estás en comunión con Dios y descuidas tu comunión o le fallas a Dios, Satanás nuevamente te vuelve cautivo. ¿Me están entendiendo? Tú puedes estar un año orando, buscando a Dios y Dios te empieza a bendecir.
¿Sabe cuál es el secreto, hermanos, para la bendición de Dios? Es la oración. Es la oración. Y es la palabra de Dios. Porque esta es la espada del Espíritu. Tú tomas la palabra en tu boca y esto tiene una autoridad, pero se hace efectiva en la persona que anda bien con Dios, en aquella persona que le ora, le busca a Dios. Una pausa en la oración es una pausa con Dios. ¿Me están entendiendo? Yo dejo de orar y se rompe esa comunión. Ya no hay. ¿Y cuál es el secreto para vencer? Es estar en comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no hay victoria. Si no hay comunión con Dios, no hay bendición. Repitan conmigo, una pausa en la oración es una pausa con Dios. Yo realmente quiero todos los días estar en contacto con Dios. Si tú no estás en contacto con la fuente, entonces algo sucede. Ponlo a tu celular 2 días, un día y no lo cargues. ¿Qué va a suceder? Se va a apagar. Si tú no estás enchufado con Dios, si tú no estás conectado con el Padre, entonces no hay bendición. Satanás, cuando nos ve cantar aquí, él está contento. Él quiere que canten. Es más, él quiere que prediquen. Pero ¿sabes lo que no quiere Satanás? No quiere que tú ores. Y cuando tú te levantas para orar, cuando tú te levantas para ayunar, las cadenas empiezan a romper. Algo sucede en el mundo espiritual. Se levantan los brujos, se levantan las puertas del infierno para detener a la iglesia, a esa persona que está orando. Porque solamente a través de la oración Dios empieza a revelar lo que está sucediendo, lo que está pasando en la iglesia, lo que está pasando con el pastor, lo que está pasando en los hogares. Dios empieza a revelar. La oración es muy importante, hermano. Y de aquí hago un paréntesis para decirles que la oración que estamos haciendo, ¿cuántos están ayunando? ¿Cuántos están sintiendo que esa es una bendición para cada uno de nosotros? Entrar en oración, en búsqueda de Dios. Y para animarles les voy a contar un testimonio de mi esposa. Ha sido el día viernes, me llama. Bueno, estaba ocupado tomando exámenes y le llamo y me comenta, dice que tuvo un sueño. Hermanos, Dios revela a través de sueños. Cada sueño que tú tienes no es un sueño, he comido porque tuve muchos, he comido pesado. Cada sueño tiene un significado. Cada sueño. Dice que mi esposa dice que se vio que de su rodilla, de su cuerpo, dice, de sus rodillas comenzó a salir como un animal horrible. Dice que tenía cara de rata y tenía forma de chancho. Dice que comenzó a salir, dice que vio una mano, no vio el cuerpo, una mano, y comenzó a sacarlo, dice, de sus piernas, comenzó a sacarlo, dice, a ese animal tan horrible. Dice que comenzó a sacarlo largo, grande, y se dio a salir, y una cola terrible con una serpiente lo sacó. Y cuando salió como unos hilos, comenzó a salir negro de todo su cuerpo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la iglesia y otros estamos orando, ayunando por la salud, amén. Y Dios está empezando a revelar. ¿Cuántos están orando por mi esposa? ¿Cuántos están orando por nuestra hermana o mi madre Domitila? Entonces, hermanos, Dios siempre responde, porque Dios es fiel. Dios dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay demonios que tienen un rango alto y eso no sale así nada más con simple oración. La iglesia tiene que meterse a ayunar, a buscarle a Dios, su rostro. Y eso es lo que, hermanos, les comento para que usted se anime, para que usted vea que Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Y dice, hermanos, que cuando tú no le sirves a Dios, siempre Satanás te va a tratar de esclavizar en tus viejos hábitos, en tus áreas de debilidad que tú has estado antes de conocerle a Dios. Satanás vuelve. Dice que Satanás, hermanos, cuando una persona está adornadita, bien barrida, o sea, una persona que está buscando a Dios, orando, está bien adornada, bien limpiecita, dice que Satanás anda dando vuelta. Te está midiendo, así mirando, y dice, va a haber un momento que se va a cansar, que ya no va a ayunar, que no va a orar, no va a ir a la iglesia. Y empieza el diablo a dar vuelta, porque él es más paciente que nosotros. Y llega un momento que tú descuidas tu vida espiritual.
Y Satanás vuelta, regresa y da vuelta. Siempre está dando vuelta. Por eso la Biblia dice que él anda como león, rugiente, dice, tratando de alrededor, ¿no? Y cuando habla de alrededor, ¿qué quiere decir? Él está dando vueltas, pues mirándote a ver qué haces. Porque él no puede leer tus pensamientos. Por eso tú no confieses palabras negativas. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo es? No hay trabajo, no hay esto. Y Satanás se ríe. Pero cuando dices en victoria, en bendición, y Satanás anda mirando, observando, y cuando tú te descuidas en tu vida espiritual, entra. Y no entra ese demonio. Cuando tú te entregaste a Cristo, salió. Porque dice que tiene que pedir el hombre más fuerte, ¿no? Para arrojar a ese hombre fuerte que está ahí, uno más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? Es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Cuando tú abres tu corazón, viene el hombre fuerte que es Jesús y lo bota. Y tú te comienzas a consagrar. Pero cuando descuidas tu vida espiritual, Satanás entra. Pero él se asegura. Dice, me botó. Voy a traer 7 espíritus peores que yo. ¿Por qué? Es que él sabe que en la unidad hay fuerza. Como él sabe que solito lo botaron, entonces voy a traer 7 peores espíritus peores que yo. Y hace fuerza y no le puedes botar así nada más. Y mira lo que dice la Biblia. Y el postrer estado del hombre es peor que el primero. Si era borracho, se vuelve adúltero, se lo vuelve marihuanero, terrible. 7 espíritus peor, bro. Y ya es difícil, hermano. Por eso que un cristiano, escúcheme bien, que ha estado en la gracia de Dios, que ha sabido de la gracia de Dios, cuando se vuelve al mundo se vuelve peor. ¿Me están escuchando? Se vuelve peor. Porque él conoce la palabra, conoce todo, pero no quieren venir. Él sabe dónde es su final, pero no vienen. Porque su estrado está atado, recontratado. Entonces nosotros, Satanás es lo que hace. Satanás, cuando comenzó a observar al rey Ezequías, dijo, estás siguiendo a Jehová, has botado mis ídolos, mis demonios. Y él comenzó, y ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice que subió, Salmanasar fue un rey de los asirios. ¿Subió a dónde? Subió a Samaria. Samaria era de Israel, porque se habían dividido, Israel en el sur y Judá en el sur, Israel en el norte. Y la sitió. Las ciudades de antes eran amuralladas, así que lo rodea y lo tomaron a cabo de 3 años. 3 años lo sitió y lo tomaron prisión. ¿Saben qué eran? Los asirios eran terribles. A las personas les quitaban los ojos, los quitaban su cuerpo vivos, les sacaban su piel. A las mujeres lo desollaban, le abrían el estómago y le metían algo y lo cocían vivos, así. Les cortaban las manos, les cortaban la lengua. Escúcheme bien, era una táctica atemorizante. Entonces las naciones escuchaban, vienen los asirios, esos no perdonan nada. A las mujeres y niños los arrojaban contra las paredes, los reventaban. Ellos no tomaban prisioneros de guerra, heridos, los mataban, pero sí llevaban cautivos. A los más jóvenes se los llevaban para como esclavos. Y bien, hermanos, los toman después de 3 años porque no se quiso rendir. Pero ¿saben lo que sucede? Israel fue llevado cautivo a Siria y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medas. Ahí los tuvieran como esclavos, que cultiven las tierras. O sea, Asiria conquistaba naciones y los ponía ahí esclavos para que como que cuidaran las fronteras. Cuidaban ahí. Eran como una despensa para ellos, para seguir sus ejércitos conquistando. Era una maquinaria terrible, los asirios. Su capital, Nínive. Pero yo pregunto a la iglesia, ¿por qué vinieron y le hicieron esclavo al pueblo de Israel? ¿Saben por qué? Porque ellos no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado, está en el verso 12, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no lo habían escuchado ni puesto por obra. Esas son consecuencias del pecado. ¿Me están escuchando? Israel, como se apartó de Dios y estaban en los ídolos, Dios trajo a Siria y lo usó para que los llevaran esclavos como un castigo. Dice que
no habían escuchado ni puesto por obra. Una cosa es, hermano, escúcheme bien, usted escucha la palabra de Dios acá. Hay muchos cristianos que saben la palabra, escuchan la palabra, pero no lo ponen por obra. Son cosas diferentes. Yo he escuchado de mucha gente que dice: ay, esa persona se la da de moralista, qué bonito que habla, que esto, que por ahí, ¿quién como él? Pero es un hipócrita. Lo que la gente aborrece, escúcheme bien, son los hipócritas. Y hay muchos cristianos así. Y hay muchos que se predica la palabra de Dios, pero no hacemos lo que predicamos, sino hacemos otras cosas. Y muchos cristianos escuchan la palabra de Dios, que no debes aborrecer, que no debes odiar, que no debes tener resentimiento en tu corazón, porque la palabra de Dios lo dice. Porque esa es una puerta. ¿Qué son puertas? Son derecho legal que tú le das al enemigo de las almas. Si tú tienes un resentimiento, Satanás viene y se te mete al corazón. Ya no puedes orar. Satanás te bloquea. Tu oración no llega. Si tú peleas con tu esposo o el esposo con la esposa, la oración no llega. Si tú en la iglesia tienes resentimiento, ay, ¿por qué a mí no me hacen cantar? ¿Por qué él no me predica, yo no predico? Resentimiento. La suegra contra la nuera contra la suegra, o entre yernos, entre nueras, lo quiere más, a ellos sí, envidias, disensiones, pleitos, la carnalidad. Satanás gana ventaja. La iglesia no deja de orar. ¿Ha visto que en iglesias hay peleas nada más? Hay grupitos de por allá, grupitos por allá, y otros que se pelean por estar en los cargos. Ay, no, yo quiero ser copastor, yo quiero ser la secretaria, yo quiero ser el diácono. Eso no es hermano de Dios. La persona que se somete a Dios, Dios es el que nos va a levantar. Amén. Dios es el que va a tocar los corazones. Es lo que nos tiene, porque conforme a nuestro corazón, Dios nos bendice. Hermanos, Dios mira el corazón. Podemos estar hablando aquí, pero Dios que está observando nuestro corazón. A veces tú le pides: Señor, dame mi casa, dame un buen trabajo, dame dinero, necesito. Y Dios te da, pero no te da mucho. Porque si te doy mucho, te vas a perder, te vas a olvidar de mí, porque yo sé cómo es tu corazón. A veces Dios nos da poquito y está observando ahí, está observando, Dios sabe, está mirando tu corazón. Y tú reniegas, dice: entonces no te voy a dar más, porque tu corazón no está preparado. Entonces Dios nos va probando, va probando nuestro corazón, nos da mucho y a ver cómo estamos. Dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que aprender a ser fiel a Dios. Y dice ahí: Senariquet invade Judá, en el verso 13. Miren, hermanos, después de 8 años que ya había traído ya como esclavos a los de Israel, pasaron 8 años. Yo quiero decir una cosa, hermano. Muchas veces puede ser que, como les dije, Satanás anda observando y a veces decaemos en nuestra vida espiritual. Tal vez el rey pasó 8 años y el rey Ezequías dijo: bueno, tanto tiempo ha pasado, tenemos buenos muros, había construido él un túnel, llevó agua y lo introdujo hacia adentro, o sea, dentro de la muralla. Él dijo: ¿para qué voy a, si un día me sitian, para qué voy a ponerles agua? Así que todito lo canalizó y lo metió adentro agua. Puso doble muralla, tuvo soldados, todo. Entonces yo creo que él se confió un poco, el rey Ezequías. Ya dejó tal vez su vida espiritual. Y hermanos, después de 8 años ya viene el hijo del primer rey, del Salmanasar. Y subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Todo estaba fortificado, pero él las venció y los comenzó a tomar. Pero ya de Judá, de este rey que era bueno, justo delante de él, y comenzó a vencerlo. Y Ezequías, hermanos, en el verso 14, tiene un gran temor. Y miren lo que dice en el verso 14 del capítulo 18: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Porque el rey comenzó a amenazarlo. Le dijo: ríndanse, en su lengua de ellos. Mandó a sus soldados, a los mejores soldados que tuvo. Dice que
a Tartán, a Raxaris y a Raxaces, a sus capitanes: ríndanse, porque si no se rinden, yo he vencido a tal rey y a tal rey. ¿Y acaso sus dioses los ha salvado? ¿Quién es este rey que los engaña, los miente, que Jehová los va a ayudar? ¿Acaso los librará de mi mano? Y la gente comenzaba a tener miedo. Y le decían: por favor, cállate, habla en nuestro idioma arameo, que no te escuche la gente. Y peor lo hacían. ¿Acaso solamente me ha enviado a hablar al rey y a ustedes y no al pueblo? Yo los voy a tomar, decía, y les voy a hacer que coman su excremento y que tomen como bebida su orín. Mire, hermano, eso es lo que hace Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás, hermanos, en nuestras vidas? Aquí está, en el verso 14, Ezequías tuvo temor y ahí él dice: yo he pecado, porque recuerden que él se rebeló y ya no quiso tributar. Dice: yo he pecado, apártate de mí, yo haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria le impuso 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio toda la plata que estaba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Quitó todo el enchape que había en las puertas del templo de Jehová y de los quiciales, de los umbrales, y lo dio al rey de Asiria. Dijo: tal vez con esto se vaya. Pero el rey de Asiria no perdonaba una rebelión. ¿Qué es lo que hace Satanás, hermano? Infunde temor. No sé a cuántos de ustedes les comento con un testimonio. Un día yo estaba haciendo y comenzó a salirme sangre de mi interior, pero no poquito, mucha sangre, como agua en mi deposición. Y le comento a mi esposa, ¿no? Y me dice: no, tienes que irte allá, eso no está bien, y eso se preocupa. Y entonces se me puso en la mente así como también un temor. ¿Qué tendré, no? ¿Por qué? Y me puse a pensar: Dios mío, dije, mi vida está en tus manos. Sea que viva o que muera, igual, si ya es mi tiempo, gloria a Dios. Y me olvidé, y pasó el tiempo, y seguí así, hermano, por varios días. Después me puse, oré al Señor, y después todo volvió a la normalidad. ¿Qué es lo que hace Satanás, hermano? Infunde temor. Te vas al médico: ¿qué tienes? No, tal vez te vamos a unos chequeos, unas placas por acá, el pulmón lo vemos medio oscuro, o lo vemos por acá, un tumor tienes por acá y por allá. Y Satanás lo primero que dice: te vas a morir. Así como este rey que comenzó a vociferar, Satanás, hermanos, pone el temor en la gente. Y cuando tú no estás bien afirmado en Dios, tienes miedo a morirte. ¿Qué será de mí? La gente dice que persona que tiene cáncer se muere. Eso es lo que dice el mundo. Eso es lo que dice la ciencia. Pero la última palabra lo tiene Dios, hermano. Nuestra vida está en las manos de Dios. Ciertamente, hermano. Cada vez que tú te levantes, recuerda eso. Y dile: Señor, mi vida está en tus manos. Yo me puedo mover mis pies, puedo mover mis manos, puedo sentarme, puedo levantarme. Es por tu misericordia, por tu amor. Hay mucha gente que quiere hacer lo que tú haces, pero no puede. Ellos creen que levantarse en la mañana y caminar y correr es algo normal, pero no saben, hermanos, de que tú caminas por la voluntad del Padre. Yo un día estaba durmiendo en mi cama y Dios me hizo entender eso. Ha sido el año pasado, casi por finales, creo. Y estaba teniendo muchas luchas en mí interiormente. Luchas en mi mente, porque Satanás te pone dardos así. Satanás, esos dardos en la mente, con pensamientos te pone. Y tú tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Y estaba así en una lucha, orando así, clamando a Dios. Tuve un sueño. Y los sueños en el mundo espiritual no son sueños, son realidades. Que Satanás te ataca. Satanás me estaba atacando en los sueños y en mis pensamientos. Y en un momento me habla el Espíritu Santo y me dice: mira lo que sucedería. Porque yo estaba como que pensando cosas no gratas, ¿no? Y me dice Dios: mira lo que sucedería si un momento yo me quito de ti. Y medio que en sueños estaba, pero fue una realidad. Me levanto entre sueños y me quise mover. Sí les comenté. Y no me pude mover. No pude mover ni siquiera un dedo de mi mano. Así literalmente. Solamente así como estado vegetal. Y no, me quise mover, quise levantarme y desesperadamente quise gritar,
porque no podía mover ni un dedo de mí. Y Dios me dijo, así es, me dijo, recuerda, porque yo estoy contigo, tú te puedes mover. Y cuando me dijo así, me soltó y me pude mover. Esa es una verdad, hermano, es una realidad. Y yo siempre le he dicho, hermanos, que eso lo que Satanás pone el temor en nuestras vidas. Job dijo, lo que yo temí, eso me vino. Es decir, cuando tú tienes temor, tú estás desconfiando de Dios. Y dice que el temor en sí trae castigo, porque el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Es decir, si tú tienes temor, es porque dudas del amor de Dios. Pero si tú no tienes temor, tú sabes que Dios te ama. Y todo lo que te pase es porque Dios lo ha permitido. Y tienes que entender, muchos dicen, ¿por qué a mí? Y esa no es la pregunta, es ¿para qué Dios? ¿Qué quiere lograr con esto? Hermano, las pruebas, las enfermedades, los problemas son para que tú crezcas, son para que tú madures, son para que tú te acerques a Dios, para que tú le busques a Dios. Antes de lo que mi esposa esté un poco así delicada, estamos un poco relajados. Pero cuando viene la enfermedad, entonces uno tiene que buscar a Dios, donde la ciencia no puede, Dios puede. Y uno tiene que buscar a Dios, clamarle a Dios. ¿Qué es lo que hace, hermano? Dios usa las circunstancias, Dios usa los problemas, Dios usa las enfermedades para traernos nuevamente a su presencia. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo dije hace unos días. Dios está molesto conmigo porque Dios quiere que yo le sirva. Y no es que Dios está molesto porque quiere que tú le sirvas, es en parte sí. Pero yo digo, hermanos, que mejor que nosotros lo sirven los ángeles, ¿o no? Lo que Dios, hermanos, desea en nosotros y anhela celosamente. Escuche, por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. ¿Qué es lo que anhela de nosotros? Es nuestra intimidad, es nuestra comunión. Es cuando la esposa le dice al esposo, oye, ¿por qué tú no me dices que me amas? ¿Sabes por qué estoy un poco gordita? Porque ya no escucho que me dices, ay, te quiero, eres importante para mí. Ya no me dices palabras bonitas. Y la mujer, la esposa, está deseando de su compañero que le diga esas palabras. Y el esposo también una palabra de afirmación, oye, qué bien que trabajas, mira, gracias por tu esfuerzo, por tu trabajo, provees en el hogar. Necesitamos palabras de aprobación. Oye, qué bien cocinaste. Oye, qué bien que te esfuerzas, te fuiste temprano a trabajar y mira esto y lo otro. Es una bendición. Todos necesitamos palabras de cortesía. Y Dios necesita nuestra comunión. Que te levantes y no le pidas ese día. Porque muchos cristianos que están solamente diciendo, bendíceme, ayúdame, sáname, dame y esto y lo otro. Y le hemos visto solamente a Dios como una persona que todo lo que yo lo pido tiene que darme, está obligado a darme. Pero ¿cuántos nos hemos levantado y solamente ese día no le he pedido nada a Dios? Y solamente le puedo adorar y decirle gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Señor, por los hijos que me has dado. Gracias, Señor, por la salud, por el techo, por un techo que yo tengo, por esta cama que yo tengo, por estos zapatos que yo me puedo poner, por este saco que yo me puedo poner. Gracias, Señor, porque hay mucha gente que no puede tenerlo, pero tú me has bendecido y me has dado. Hay mucha gente, escúchame, que quiere casarse y no puede casarse, y tú tienes un compañero a tu lado. Agradécelo a Dios. Hay otros que quieren tener hijos y no pueden. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, es más, no quiere que la gente sea feliz. No quiere que la gente se case. No quiere que la gente termine una carrera, una profesión. Y agradécelo por lo que Dios te ha dado. Y este rey estaba así, le dio todo. Yo creo que él le dio para ganar tiempo, no lo sé, la Biblia no lo dice. O hubo decaimiento espiritual en Ezequías, de que él comenzó a dudar y dijo, mejor voy a darle el oro. No vaya a ser que esas palabras que he dicho, ha matado allá a Samaria, yo he visto, me han contado, mejor le doy el oro para que se retire. Hubo un decaimiento espiritual, lo estuvo ganando tiempo. Y el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a sus generales para que comiencen a amenazarlo. Acamparon, no hicieron caso, recibieron el dinero y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino del lavador,
Y Ezequías había declarado su confianza en Jehová, según palabra de Rabsaces. Tú que has dicho al pueblo que confíen en Jehová. Y viene el ataque de Satanás. Dice, ¿no está aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y viene la mentira de Satanás. Dice, Dios te ha abandonado, Dios no está contigo. ¿Cuántos han escuchado esa voz? Dios no está contigo. ¿Qué tú vas a predicar si has venido de pelear con tu esposa? ¿Qué vas a cantar? Y Satanás, no vas a ser de bendición. Y viene Satanás. ¿Y sabe lo que Satanás quiere, hermanos? Que nosotros prediquemos y contemos chistes o contemos cosas, pero no quiere que se predique la palabra de Dios. Porque si no predicamos la palabra de Dios, la gente ¿qué va a hacer? Raquítica, anémica. Pero cuando se predica la palabra de Dios, la gente, hermanos, es alimentada en su fe. Dice, Él te está castigando. Cuando te viene una enfermedad, dice, Dios me está castigando. Eso es lo que te viene a tu mente. Dios no me escucha mi oración. Dios me ha dicho que no tiene o que no tengo su favor. Mire lo que dice, hermanos, Satanás, y le dice a través de estos hombres: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Satanás utiliza las palabras para infundir temor. Y era cierto que Dios lo había enviado para destruir a Israel, porque fue una nación pecadora. Pero ¿sabe una cosa? Para ya terminar, Satanás va a hacer todo eso, hermanos. Va a poner un espíritu de temor, pero nosotros tenemos que creerle a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Jehová? Miren lo que hizo Ezequías, verso 19:1. Se humilló. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Humillarnos. Humillarnos. Buscaron al profeta Isaías, siervo de Jehová. ¿Cuántos dicen, ¿sabe qué? Voy a buscar yo a una persona, a alguien para que ore por mí? O voy a humillarme delante de Dios, voy a buscar a Dios. Cuando nosotros andamos en el secreto de Dios, vamos a ver su gloria, hermano. Vamos a tener que nosotros, todas estas cosas, hermanos, y termino aquí, porque sigue, pero lo voy a dejar ahí. Yo creo, hermanos, que cada vez que nosotros nos descuidamos en nuestra vida de oración y estamos en un conformismo como el rey Ezequías, y después viene la prueba, viene este rey con su ejército, hermanos, él tuvo que humillarse y buscar nuevamente a Dios. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si estamos pasando momentos difíciles de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar una respuesta de parte de Dios. Y hermanos, Dios va a responder. Dios respondió, hermanos. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios fue deshonrado en ese día. Lo fue blasfemado. Y Dios lo revela la estrategia, hermanos, a este hombre para vencer. A través del profeta le dice: yo pondré en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. ¿Qué es lo que había utilizado, hermanos, Satanás a través de estos hombres? La palabra, la mentira. Vas a morir, van a comer sus orines, sus excrementos, esto, el temor, el temor. ¿Qué utilizó Dios en contra de ellos? El temor. ¿Sabe lo que sucedió, hermano? Dice que vino un ángel en la noche. ¿Cómo respondió Dios? Vino un ángel, desenvainó su espada y en la noche se los mató a 185,000 soldados. En una noche se los mató. Cuando el rey amaneció, se fue a despertar porque ya era tarde y no levantaba. Oye, levántate, dormilón. Sus generales muertos. 185,000 personas en una sola noche, hermano. Yo creo que murieron en un instante así, todos. Este hombre se fue humillado. Él dijo, pero no entiendo. Comenzaron a mirar su cuerpo de la gente y no tenía ni un rasguño, ni un síntoma, ni una huella de que habían, hermanos, peleado. Y hubo vigías que habían puesto, pero ¿cómo entraron? ¿Cómo murieron? Y él se dio cuenta que era Jehová al que él había blasfemado.
el que había hablado mal, y se volvió humillado a su tierra. Y cuando estaba adorando en el templo a su Dios, sus hijos sacaron una espada y lo mataron por haber deshonrado a su Dios. Dios le había dicho, Él se volverá por donde vino y allí en su tierra va a morir a espada. Hermano, lo que Dios dice se cumple. Murió a espada, volvió a su tierra y murió. Lo que Él había utilizado contra Israel, Judá, Dios utilizó el temor y la espada y murió. Así como Amán, tus enemigos van a querer hacer una horca para ti, pero esa misma horca va a ser contra ellos. Amén. Yo quiero decirle, hermanos, que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Tenemos que seguir clamando, buscando a Dios, y Dios nos va a dar la respuesta para cada situación que estemos pasando. Para cada situación que tú estés pasando, Dios te va a revelar. Dios te va a dar la respuesta, hermano. En este día, lo que estamos haciendo, hermanos, en sus fechas, tengan siempre esa esperanza, hermano, que Dios está usando todo esto para unir a la iglesia en una búsqueda de Dios que hemos descuidado. Y Dios quiere que empecemos a buscarlo, a orar, a buscarle a Dios. Y Dios va a comenzar a revelarse, hermano, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en el problema que tú estás pasando, en los problemas que tú estás, hermano, cada situación que tú estás pasando, Dios nos va a dar la victoria. Si Dios liberó a este pueblo de un ejército numeroso y mató a 185,000, hermanos, cualquier cosa que tú estemos pasando no es nada, es insignificante para Dios, porque Él todo lo puede. Amén. ¿Cuánto lo creen? Para Dios no hay nada imposible, hermano. Un cáncer, un tumor, lo que sea, cualquier enfermedad. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Tenemos que tomar de esta palabra y creerle a Dios. Dios tiene planes para ti. Vamos a orar y después vamos a ofrendar. Si queremos romper, hermanos, las maldiciones, tenemos que ofrendar. Estuve escuchando un testimonio de un brujo. Decía, ¿cómo es? Y pasamos, mientras voy hablando, van pasando a ofrendar. Y decía, ¿qué es lo que hacemos? Uno, lo hacemos que si el pastor no es muy ungido, que se le trabe la lengua. Hacemos un conjuro, se le traba la lengua y ya no puede predicar. O lo hacemos que predique cuentos, chistes y no predique la Biblia. Segundo lugar, hacemos que la gente sea tacaña, que la gente no esté dando, porque si la gente no da, entonces la gente no hay bendición, la iglesia no camina. Pero y le preguntaron, ¿pero qué sucede cuando la iglesia empieza a ofrendar y a dar? Se rompen los conjuros, las maldiciones que lanzamos, de estancamiento financiero. Hermanos, Dios dijo en Malaquías, dijo que se abrirían las ventanas de los cielos y derramaría bendición hasta que sobreabunde. Amén. La palabra es verdad. La palabra, hermanos, es verdadera. Yo quiero decirles, hermanos, que la única manera de nosotros romper toda maldición económica o financiera es dándole al Señor. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida se dará en vuestro regazo. Yo cada vez que voy también cobro, a mí me pagan mensual, voy de frente, me quemen las manos ese dinero. No, tengo que darlo, llevo. Me cayó por ahí, a veces me olvido, ya me habría olvidado porque a veces me apunto, voy a dar otra vez. Hermanos, porque si el dinero es tu Dios, si te duele dar, es que tu vida espiritual no está bien. Pero vuelta, que cuando tú le das para Dios, Dios te va a bendecir, hermano. Y yo creo que ese es el secreto, yo lo digo, el secreto de lo que Dios a mí, mi bendición, es darle a Dios, bendecir la obra de Dios. Cuando he sido miembro lo he hecho. Y por eso que Dios me ha bendecido y me sigue bendiciendo. El secreto de darle a Dios sin dolor para nuestro Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Que esta semana sea una semana de bendición para ustedes, sus trabajos, sus negocios. Y